Hola, ¿qué tal? El día de hoy nos encontramos en la primera edición del podcast Reforma y Justicia. En este podcast estaremos contextualizando un poco acerca de la reforma al Poder Judicial y para ello tenemos a nuestra invitada Rocío Baena Ortiz. Ella es magistrada en retiro del estado de Morelos en el Poder Judicial y es profesora de la Universidad Autónoma del estado de Morelos. Ella nos estará ayudando a darnos un poco de contexto acerca de lo que es esta reforma, sus implicaciones y también un poco acerca de la historia del Poder Judicial. Sin nada más, ¿le gustaría comentarnos algo, licenciada? Muy buenas tardes, Ángel. Me da mucho gusto saludarte, estar aquí, que me hayas invitado a participar en esta entrevista. Me da mucha alegría que jóvenes como tú, que están en primer año de preparatoria, se interesen por temas tan actuales y tan complejos como lo es el tema de la reforma judicial. Eh, pues bien, la reforma judicial que ahora de la que tú tienes conocimiento, esta reforma podríamos afirmar que es uno de los cambios más importantes que ha tenido el sistema judicial en México, ya que desde el año de 1994, Ángel, no se hacía una reforma tan sustancial como la de ahora. En 1994, la Suprema Corte de Justicia de la Nación contaba con 26 ministros y en esa reforma que hubo se redujo el número a 11 ministros de la Corte. En aquel tiempo fue cuando se creó el Consejo de la Judicatura Federal y bueno, a partir de esa fecha, después de 30 años, es cuando ahora hay una reforma sustancial al Poder Judicial de la Federación. Pero bueno, para que entremos en contexto, Ángel, en primer lugar me permitiré comentar cómo están divididos los poderes de la Unión. Es decir, recordemos que de acuerdo a la Constitución Federal de la República tenemos al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo y al Poder Judicial. El Poder Ejecutivo, ¿quién lo representa? A nivel nacional, el Presidente de la República. El Poder Legislativo, el Congreso General, que es por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Y el Poder Judicial de la Federación a nivel federal, sabemos que el órgano máximo es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los tribunales electorales, los magistrados de colegiados, los jueces de distrito. Ese es el Poder Judicial de la Federación. Pero también es importante comentar que en las entidades federativas, desde luego, también tenemos que este poder está dividido de igual forma, ejecutivo, legislativo y judicial. Y en ese sentido, el Poder Ejecutivo lo representa a nivel estatal el gobernador del estado, el Congreso local representa al Poder Legislativo, en donde están los diputados, ¿verdad? Los que se encargan de hacer reformas, entre otras funciones. Y desde luego también tenemos al Poder Judicial del Estado, en donde, bueno, ahí recordemos que es la Administración de Justicia local. El Poder Judicial del Estado se conforma por los magistrados, el órgano máximo es el Pleno del Tribunal Superior de Justicia, también tenemos a los jueces de primera instancia, a los jueces menores y a los jueces de paz. Una vez que ya tenemos el contexto de cómo se divide, ¿verdad? Cómo están divididos los tres poderes, ahora sí nos vamos a referir justamente a la reforma judicial que recientemente, el 15 de septiembre de este año, se publicó en el Diario Oficial de la Federación. Y bueno, los lineamientos fundamentales de esta reforma, ¿en qué consisten? Desde luego, hay que recordar que reformar significa modificar, aportar, mejorar. Y entonces, en el caso que nos ocupa, los legisladores hacen esta reforma mirando hacia qué, mirando hacia una nueva integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Recordemos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación es el órgano máximo del Poder Judicial de la Federación. También esta reforma pues tiene que ver con la elección popular de ministros, magistrados y jueces. Esa es otra de sus líneas de esta reforma. Desde luego también esta reforma toca el tema de la
sustitución del Consejo de la Judicatura Federal. Como decía al inicio de la charla, en 1994 se creó por primera vez el Consejo de la Judicatura Federal, que es el órgano de disciplina y vigilancia del Poder Judicial Federal. Pero ahora en esta reforma ya se sustituye a este órgano y desde luego otra de sus líneas es las nuevas reglas procesales. Las nuevas reglas procesales que esta reforma, como más adelante lo vamos a comentar, se establecen en esta reforma. Claro, magistrada. Muchas gracias por la síntesis acerca de un poco cómo funciona el gobierno y cómo ha sido la evolución del Poder Judicial en los últimos años, o más bien en las últimas décadas, por lo que nos comenta. Ahora me gustaría profundizar un poco más en lo que es la reforma al Poder Judicial y qué es lo que busca esta reforma, que son como los cambios que quiere generar en el país, que se supone que su propósito es que haya mayor independencia judicial y se tenga una mayor transparencia. Entonces, la invito a que porfa nos comente un poco acerca de cómo está este asunto, de Claro. qué es lo que se busca. Con todo gusto, Ángel. Efectivamente, en cuanto a, como tú lo planteas, ¿qué busca o cuál es el espíritu de esa reforma al Poder Judicial? Los lineamientos principales de esa reforma, lo que se ha dejado entrever en esta propuesta, es la eficiencia, la austeridad y transparencia en el máximo tribunal. ¿Qué pretende? La legitimidad democrática a las y a los impartidores de justicia. Entre otros temas, los órganos administrativos y disciplinarios también, independientes, y desde luego uno de sus puntos principales es la justicia expedita y equilibrios entre poderes. Esas son las principales líneas que se ha dejado entrever de la reforma al Poder Judicial. No, pues, la verdad es que es un tema muy interesante, ¿no? Que los temas que busca son diversos puntos los que trata, digamos, de abordar y de cierta manera de resolver. No solamente, como usted lo comenta, hablamos sobre fortalecer la independencia judicial y de cierta manera proteger a los jueces de influencias externas y demás, sino que justamente se busca, por lo que nos comenta, garantizar un acceso a la justicia en donde los ciudadanos se sientan seguros de estar en este país y que la situación tanto económica y demás accesos de salud pues se den y los ciudadanos confíen más en este poder. Aunque claro, la reforma va a tener un impacto tanto positivo como negativo en el México que conocemos hoy en día. Y esto es algo que podremos seguir discutiendo más a fondo. Ahora me gustaría centrarme específicamente en qué es lo que promueve las leyes de la reforma. Muchas gracias, Ángel. En relación a tu pregunta relativa a qué promueven las leyes de la reforma, pues mira, como comentamos al inicio de esta charla, se trata precisamente de una nueva integración a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se está proponiendo en esta reforma reducir el número de ministras y ministros de 11, que son ahora, solo van a ser ahora de aquí en adelante 9 integrantes. Se reduce el periodo de su encargo de 15 años a 12 años. Se eliminan las 2 salas. La Corte sesionará en pleno y sus sesiones deberán de ser públicas. Aquí es importante decir que actualmente la Corte tiene 2 salas, una que analiza temas civiles y penales, otra sala que estudia los asuntos laborales y administrativos, y ambas salas conocen de los asuntos en materia fiscal, pero desde luego sus sesiones son públicas, pero a partir de esta reforma solo van a sesionar en pleno, ya no va a haber salas. De igual manera también se elimina la pensión vitalicia al vencimiento de cada periodo, y otra de las reformas que impactan, ¿verdad?, son las remuneraciones que deben de ajustarse al tope máximo establecido para el presidente de la República sin excepción. Es decir, ningún funcionario podrá tener un ingreso mayor al que tenga el presidente de la República. Asimismo, en lo tocante a la elección por voto popular de ministras y magistrados y jueces, solo para hacer hincapié que hasta antes de la reforma
Desde luego los ministros se designaban a través de una terna que enviaba el presidente de la República al Senado, y el Senado decidía de esas 3 personas que proponía el Ejecutivo. Ahora ya se cambió, ahora no va a ser de esa forma. Los magistrados y jueces de distrito se elegían a través de sus propias reglas que establecía el Consejo de la Judicatura Federal, a través de exámenes de oposición y otras formas de designación. Pero ahora, como podrás analizar y ver, Ángel, la elección ahora ya es por voto popular, y en 2025 se realizará una elección extraordinaria para renovar a todos los ministros, jueces y magistrados del Poder Judicial. Quienes ocupan actualmente el cargo podrán participar en esta elección en igualdad de condiciones. En cuanto a la selección de candidaturas, las y los ministros, magistrados del Tribunal Electoral, magistrados del Tribunal de Disciplina, se elegirán a nivel nacional en las elecciones ordinarias a partir de 30 candidaturas paritarias propuestas por los 3 poderes de la Unión. El Poder Ejecutivo propone hasta 3 candidaturas, el Poder Legislativo hasta 3, ya sabemos quiénes integran estos órganos, la Cámara de Diputados 2, y de igual manera la la de Diputados 1 y la Cámara de Senadores 2. El Poder Judicial, es decir, la Suprema Corte de Justicia, puede proponer hasta 3 candidatos. En el caso de los 1,633 magistrados de circuito y jueces de distrito, estos se van a elegir cada uno de los 32 circuitos judiciales que actualmente comprende el Poder Judicial de la Federación en las elecciones ordinarias a partir de 6 candidaturas paritarias por cargo, 2 por cada poder de la Unión. Y desde luego el proceso electoral y resultado de la elección, el Senado de la República verifica que las candidaturas cumplan con los requisitos de ley. El Instituto Nacional Electoral organiza la elección. Las campañas durarán 60 días y no habrá etapa de precampañas. No se permite el financiamiento público o privado. Las personas candidatas tendrán acceso a tiempos de radio y televisión para difundir sus propuestas y podrán participar en foros de debate. Los partidos políticos no podrán realizar proselitismo a favor o en contra de las candidaturas. Eso es bien importante porque, pues, si no ya se estarían involucrando, ¿verdad?, en esa designación, lo cual no sería saludable y sano para la designación de esos funcionarios judiciales. Sí, claro. El Tribunal Electoral del Poder Judicial resolverá las impugnaciones y declarará los resultados, salvo cuando se trate de sus propios integrantes, cuya resolución corresponderá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y bueno, aquí también hay en esta reforma reglas específicas. En caso de ausencia definitiva de los ministros, magistrados, jueces y juezas, ocupará la vacante la persona del mismo género que haya obtenido el segundo lugar en el número de votos en la elección para este cargo. Ahora bien, en cuanto a la sustitución, comentábamos que pues hasta antes de la reforma estaba vigente el Consejo de la Judicatura Federal. Ahora ya no, ahora este consejo se va a sustituir por un tribunal de disciplina judicial. ¿Qué hará ese tribunal? ¿Cómo estará integrado? Bueno, estará integrado por 5 magistrados electos a nivel nacional por un periodo de 6 años que serán propuestos por los poderes de la Unión. Podrá ordenar oficiosamente este tribunal denuncia, hacer investigaciones, atraer procedimientos relacionados con faltas graves o hechos que la ley señalen como delito, ordenar medidas cautelares y de apremio, sancionar a las personas servidoras públicas que incurran en actos o omisiones contrarias a la ley, a la administración de justicia o a los principios de objetividad, imparcialidad, independencia, profesionalismo, excelencia, además de los asuntos que la ley determine. Sus sanciones incluyen amonestación, sanción económica, suspensión, inhabilitación y asimismo ese órgano también podrá dar vista al Ministerio Público en caso de delitos. Recordemos que el Ministerio Público pues es el órgano investigador, el que se encarga de investigar los delitos. Sí. Asimismo, tenemos que el órgano de administración judicial también estará integrado por 5 personas designadas por un periodo de 6 años. Por los poderes de la Unión, el Poder Ejecutivo nombrará uno, el Senado nombrará el otro
y la Suprema Corte nombrará 3. ¿Este de qué se va a encargar? Bueno, será responsable de las funciones administrativas de carrera judicial y de control interno, así como de elaborar el presupuesto del Poder Judicial. Es decir, el Consejo de la Judicatura se sustituye por estos 2 órganos. Y bueno, las nuevas reglas procesales de las que hablé al inicio de esta charla es la justicia expedita. Se establece un plazo máximo de 6 meses para la resolución de asuntos fiscales y del año para asuntos penales. En caso de rebasar estos plazos, la autoridad judicial debe de informarlo al Tribunal de Disciplina Judicial, del que acabamos de comentar, que podrá investigar y sancionar la demora. Suspensiones en el tema de controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad. Se prohíbe otorgar suspensiones contra leyes con efectos generales. Estos temas son un poquito profundos y amplios. En cuanto al tema de la justicia local, esta reforma, es importante, Ángel, hacer hincapié que esta reforma también no tan solo es para el Poder Judicial de la Federación, sino también esta reforma va para los tribunales locales, es decir, para el Poder Judicial local del que hablamos. Sí. En el caso de aquí de Morelos, Tribunal Superior de Justicia, los magistrados, los jueces. Esta reforma también le alcanza a las entidades federativas. Y dígame, licenciada, ¿cómo afectaría esta reforma al Poder Judicial local? Sí. Bueno, Ángel, contestando tu pregunta relativa a que de qué forma impacta la reforma judicial a las entidades federativas, bueno, desde luego que sí impacta la reforma al Poder Judicial de las entidades federativas. En primer término, las legislaturas de los estados, es decir, los diputados, pues van a estar muy apurados porque a partir de que ya tiene vigencia esta reforma, que fue el 15 de septiembre de este año, las legislaturas de los estados tienen 6 meses para ajustar su legislación, ¿verdad? Para que tenga la misma, para que vaya de la mano con esta reforma a la Constitución. En primer lugar, tienen que ajustar su legislación para que precisamente de esa misma manera que he comentado que se va a llevar a cabo la elección de juzgadores y magistrados, de esa misma forma va a ser para las legislaturas de los estados. Yo creo que es bien importante comentar que la pregunta que yo podría hacer a cualquier ciudadano que va caminando por la calle, yo le diría, le voy a hacer una pregunta. ¿Usted considera que elegir a los juzgadores por voto popular mejoraría la administración de justicia? Bueno, yo si fuera ese ciudadano y tuviera que responder la pregunta, diría que no, porque desde mi perspectiva está bien de que de esta manera, digamos, se fomenta la independencia democrática, en que el pueblo tenga el poder, o en este caso el voto, de elegir a sus representantes. En este caso yo diría que por el nivel, digamos, de información que hay en México, qué tan accesible es la información a las personas que se postulan a dichos cargos, para un ciudadano, incluso experimentado, podría ser un tanto complicado saber identificar quién de todos los que están participando en la boleta para llegar a dicho cargo es el adecuado que va a cumplir con nuestras expectativas y necesidades como pueblo. En esa parte yo te diría que preferiría que sea designado, tal vez incluso los ministros por el Poder Ejecutivo, como solía ser, porque de esta manera al menos sabemos que las personas que están en dicho cargo tienen cierta expertise y cierta experiencia en el tema. Entonces, al tener esta carrera, digamos, en derecho y entender este tipo de problemáticas, siento que ellos serían más capacitados para estar en dicho cargo que una persona elegida por voto popular. Que si bien en algunos casos la persona que llega a dicho cargo podría hacer un gran cambio en México, y eso sería fabuloso, también podría pasar que la persona que llega a ese cargo no tenga experiencia y no entienda la gran responsabilidad que tiene con el Estado. Y si eso ocurre, entonces terminaríamos en un México en donde nuestros representantes políticos no tendrían
el nivel y la capacitación para justamente guiar al pueblo de México a uno mejor, en donde tengamos más seguridad, más transparencia, los procesos judiciales sean más justos y equitativos para todos. Si desde mi punto de vista, que ese es el México que buscamos lograr, preferiría que sí fuera mediante la designación, o al menos en el ejemplo de los ministros, por parte del Poder Ejecutivo, que del voto del pueblo. Bien, Ángel, tienes mucha razón en tus comentarios. Efectivamente, un ciudadano común, pues cómo va a tener conocimiento de una lista de tantas personalidades que van a estar ahí como candidatos. ¿Cómo es posible que un ciudadano común identifique por qué persona va a votar para juzgador? Pero además el juzgador no es una persona improvisada. El juzgador tiene que ser una persona efectivamente licenciada en Derecho, pero debe de tener una experiencia para enfrentar los retos que tiene que hacer en la administración de justicia. Entonces, me parece que para ser juzgador sí se requiere tener experiencia, como tú bien lo dices, tener expertise, ¿verdad? Y ya haber estado en cualquiera de los poderes de los que estamos hablando, ya sea en el Poder Judicial local o federal, pues precisamente ejerciendo esa función judicial, lo que en el ambiente judicial le denominamos carrera judicial. Es decir, un abogado, cuando todavía no termina su carrera, es pasante en Derecho y quiere empezar a aprender para en un futuro ser juez, magistrado y ministro, ¿qué hace? Bueno, pues desde que todavía no termina la carrera empieza a integrarse pues al Poder Judicial, empieza a ser oficial judicial, que es aquel que se encarga de elaborar acuerdos, de ayudarle al secretario de acuerdos pues a hacer proyectos de acuerdo. El secretario de acuerdos los revisa, también tiene que elaborar los proyectos, analiza una demanda, desde una demanda que ingresa a un tribunal, en el caso de de la justicia local, entra una demanda, esa demanda tiene que revisarse si se admite, si se desecha, si se previene, el secretario de acuerdos la analiza, checa si los elementos, los documentos que se acompañan son correctos, se hace un proyecto de acuerdo. Posteriormente, desde luego, todas las etapas del juicio, tenemos juicios civiles, juicios penales. El juez tiene que ver que esa demanda pase por todas las etapas del proceso civil, el juez penal de igual manera. Entonces, cuando una persona se involucra en ese caminito desde que está formándose como abogado, imagínate alguien que participó en ese proceso desde que todavía no terminaba la carrera y bueno, ya después hace examen para secretario de acuerdos, para juez, y resulta que esa persona pues sí es capaz. ¿Por qué? Porque ya tuvo la experiencia, ya analizó expedientes, ya sabe cómo va a resolver. Entonces, ¿cuál sería la clave para tener buenos juzgadores? Yo creo que esa sería la más interesante pregunta. Yo creo que la clave para tener los juzgadores más adecuados para resolver los problemas de los justiciables, ¿qué sería, Ángel? Pues sería una persona con el perfil adecuado. Sí. ¿Cuál? Sí, ser licenciado en Derecho, tener la experiencia, tener la práctica. Los que tengan conocimiento acerca del tema y se puedan desenvolver en este papel como representantes o figuras públicas de nuestra nación de una manera responsable. Así es, Ángel. Y sobre todo, tú también comentabas acerca del tema de la capacitación. Por supuesto, la capacitación debe de ser constante, permanente y actual, porque solo de esa manera los funcionarios públicos que integran estos poderes judiciales, solo de esa manera van a responder a las expectativas, ¿verdad? Y a las necesidades que se presentan día a día en los conflictos judiciales. Los ciudadanos ahorita, pues bueno, van a hacer un voto, pero me parece que va a ser muy difícil identificar qué personas son las más adecuadas con el perfil, pues para hacer, pues ahora sí que sean los funcionarios que sean designados magistrados, ministros, jueces. Me parece que es un tema muy complejo, Ángel, en donde creo que no sería, vaya, esta forma de designar a los juzgadores no garantiza que sería... Coincido con usted, magistrada. De hecho, si nos apegamos al artículo 17 de la Constitución, nos daremos cuenta que la justicia debe ser pronta y expedita. Con esto dicho, podemos analizar
que la persona que llega a un cargo político de esta naturaleza debe tener una buena carrera judicial y sobre todo cumplir con el perfil que debe tener alguien de este trabajo, que implica no solamente la seguridad y la justicia que se imparte a las personas, a los ciudadanos, sino también en otros ámbitos en donde se ve reflejado la funcionalidad que tiene el Poder Judicial. Estos temas y más los podríamos seguir abordando en futuros episodios. Así que amigos, no se lo pierdan, ya que en siguientes capítulos seguiremos abordando temas relacionados a la reforma al Poder Judicial, ya sea desde la parte de la transparencia hasta la independencia judicial. Nos vemos allá y hasta la próxima.